Como todos saben, desde comienzo de año, los que nos siguen habitualmente, estamos predicando una serie de salmos escogidos. Estamos predicando en los salmos. Y hoy vamos a estudiar, vamos a hablar acerca del Salmo 117. Va a aparecer en la pantalla, dice así la palabra de Dios. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Una de las características, de las cosas que más me fascina, que más me encanta acerca de la palabra de Dios, es el hecho de lo mucho que la Biblia puede llegar a decir en muy pocas palabras. Ahora, eso no debería sorprendernos a nosotros en absoluto si tenemos en cuenta el origen divino de la Biblia. Obviamente Dios puede expresar en muy pocas palabras doctrinas y conceptos que demandan de nosotros sermones completos, en algunas ocasiones series de sermones completos para poder explicarlo de una forma medianamente satisfactoria. Es por eso que la palabra de Dios es una fuente inagotable para los predicadores. No importa cuántas veces nosotros estudiemos el mismo pasaje, nunca llegaremos al punto en que ya no tenemos más nada que decir acerca de ese pasaje. Hermanos, la Biblia es el único libro que no tiene fin. No se termina jamás. Y un ejemplo claro de lo que yo estoy diciendo es este Salmo 117, que vamos a estudiar juntos en esta mañana. Como muchos de ustedes saben, este es el salmo más corto de todo el Salterio y de hecho es el capítulo más breve de toda la Biblia. Como espero que nosotros podamos ver en esta mañana a través de este estudio, la profundidad doctrinal de estos dos simples versículos es sencillamente sorprendente. Martín Lutero, el gran reformador, dedicó 36 páginas para explicar este salmo. Y Charles Spurgeon, en uno de sus mensajes, menciona a un autor que cita por lo menos 5 grandes doctrinas de las Escrituras encerradas en estas pocas palabras. Para nuestro estudio del Salmo 117 lo he dividido en 3 títulos, 3 encabezados o 3 puntos. Veamos el primero de ellos, la exhortación del salmista. Versículo 1. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Ahora, aunque las versiones en español de nuestras Biblias, la palabra alabad al principio y al final del versículo aparecen iguales, idénticas, en realidad en el hebreo son 2 palabras completamente distintas. La primera de ellas, cuando dice alabad a Jehová, significa literalmente brillar, hablar elogiosamente, magnificar. La segunda palabra, en cambio, que aparece en la frase pueblos todos, alabadle, nos lleva más bien a la idea de celebrar audiblemente los atributos de alguien, hacerlo en alta voz. Así que, hermanos, la exhortación del salmista en este salmo es a proclamar con nuestros labios, sin ninguna timidez, la gloria de nuestro Dios. Todas las características que hacen de Dios un ser glorioso y digno de suprema alabanza, más allá de lo que nuestras propias palabras pueden expresar. Esa es la exhortación. Ahora, ¿saben una cosa? Una de las cosas más naturales que debería hacer el hombre es alabar a Dios. Natural. ¿Por qué? Porque todos nosotros por creación tenemos un aparato emocional que es capaz de sorprenderse y maravillarse ante todo aquello que es inusualmente hermoso, que es fuera de lo común, fuera de lo ordinario. Como así también es natural en nosotros expresar todas esas emociones de alguna manera. A menos que de alguna forma o de alguna manera o por alguna razón nosotros hayamos reprimido esa emoción. Entonces, si hay algo que debería ser motivo de alabanza para todo ser humano que pisa esta tierra, es la persona de Dios. Sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque Él es el ser más hermoso y más maravilloso de todos los seres que existen.
Miren, mis hermanos, si el hombre funcionara correctamente como debe funcionar, la alabanza de Dios fluiría de sus labios constantemente, sin cesar, de una forma muy natural. Sin embargo, tenemos que reconocer en que ninguna otra actividad humana puede ser tan difícil para nosotros como dedicarnos de todo corazón a alabar a Dios. Y yo no estoy hablando aquí solamente de los incrédulos, estoy hablando también de los creyentes. Es una de las actividades más difíciles para el creyente. La verdadera adoración es un deleite para el verdadero cristiano. Pero no por eso nosotros debemos pensar que se trata de algo que nosotros hacemos sin ninguna dificultad. Hay obstáculos. Incluso para el cristiano, para alabar a Dios, hay obstáculos. Y el primero de estos obstáculos es la naturaleza del pecado que todavía mora en nosotros. Y esto lo vimos en varias oportunidades. Hermanos, ¿cuál es la materia prima de todo pecado? El orgullo y el egoísmo. ¿Cuál fue la primera tentación que nuestros primeros padres debieron afrontar en el huerto del Edén? Seréis como Dios. Al final de cuentas, la raíz de todo pecado es buscar nuestra propia gloria por encima de la gloria de Dios. Y créanme, ustedes lo sabrán, eso es algo con el cual los creyentes tenemos que luchar todos los días. Todos los días, hermanos míos, seamos sinceros, seamos honestos, nos encanta que nos alaben. Nos encanta. Spurgeon dijo: nosotros no podemos demostrarle a todo el mundo que somos inteligentes y que Cristo es hermoso al mismo tiempo. No podemos. Pero hermanos, nosotros estamos aquí para alabar a Dios. ¿Qué dice el salmista? Alabad a Jehová. Ahora, en este punto también quiero aclarar que nosotros debemos tener cuidado con ese falso concepto de humildad, de lo que es la verdadera humildad, que es muy común también en nosotros. Hay personas que hasta pueden llegar a negar la obra de Dios en sus vidas. Fulano, ¿tú podrías hacer tal cosa para el servicio el próximo domingo? No, pastor, yo no sirvo para nada. Hermanos, eso no es humildad. Eso es un falso concepto de la humildad. Dios nos ha provisto a todos nosotros de dones y talentos. ¿Para qué? Para que nosotros sirvamos en el cuerpo de Cristo. Y una de las primeras cosas que nosotros necesitamos hacer es reconocer esos dones y esos talentos. Así que el punto aquí no es decir, no, yo no sirvo para nada, yo soy un pobrecito que no puede hacer nada. No, el punto es reconocer, hermanos, que todo talento y todo don viene de la mano de Dios. ¿Qué dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 7? Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Un pastor ilustraba ocurrentemente este punto de esta manera. Un pastor va a una tienda de ropa, entra y encuentra un saco precioso. Se lo prueba delante del espejo y le queda pintado. Muy bien. Se acerca al vendedor para ayudarlo y le dice, ese saco le queda muy bien. Sí, yo sé, es muy bonito, pero yo no puedo comprarlo, porque yo no soy más que un pobre predicador barato. El vendedor lo mira y le dice, sí, ya lo sé, lo escuché predicar. Hermanos, eso no es humildad, eso es tratar de manipular a alguien. La humildad viene de entender que todo, escúchenme bien, todo lo que nosotros somos y todo lo que tenemos, sea mucho o poco o más o menos, viene de la mano de Dios. Todo. Y si nosotros estuviésemos más conscientes de la obra de la gracia de Dios en nuestros corazones, yo estoy absolutamente seguro que de nuestros labios saldrían más frecuentemente alabanzas a Dios y menos alabanzas a nosotros mismos. Mire, un predicador dijo algo que es verdad. Si nosotros hiciéramos el intento durante un día completo, durante 24 horas, de borrar la palabra yo de nuestras bocas,
prácticamente no tendríamos nada para decir. Hagan la prueba. Borren la palabra yo por un día. Hoy no voy a hablar de mí, solo voy a hablar de mi Señor. Hagan la prueba. Otro de los obstáculos, el segundo obstáculo que tenemos para alabar a Dios, está estrechamente ligado con el anterior, y es la tendencia del corazón humano al descontento. La tendencia del corazón humano al descontento. Un cristiano agradecido no tiene ningún inconveniente para prorrumpir en alabanzas a Dios constantemente por todo lo que Él hace continuamente a favor de nosotros sin merecerlo. El problema, ¿saben cuál es? Que en el fondo de nuestros corazones todos tendemos a pensar que merecemos mucho más de lo que tenemos. Constantemente estamos diciendo, ¿por qué me está pasando esto a mí si yo soy tan bueno? ¿Por qué yo no puedo tener lo que tiene fulano? ¿Por qué todo lo que hago me sale mal? ¿Por qué no puedo planificar nada? El descontento. Constantemente. Y mi querido hermano, una persona que piensa de esa manera, créame, no puede alabar a Dios. Pero ¿saben una cosa? Ese pensamiento es totalmente contrario al Evangelio. Y tú dices creer en el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Lo veíamos el miércoles en la clase. Se lo perdió si no vino. Bueno, el Evangelio es la buena noticia de lo que Dios ha hecho a nuestro favor en Cristo a pesar de nuestros pecados. Por eso yo siempre digo que una buena respuesta que nosotros le podemos dar como cristianos a alguien que nos pregunta, hola fulano, ¿cómo estás? Bendecido, mucho mejor de lo que me merezco. Esa es una buena respuesta. Mi querido hermano, mi querida hermana, si tú quieres luchar eficazmente contra el descontento de tu corazón y tener en tus labios unas palabras de alabanza a Dios constantemente, escúchame muy bien, deleítate en el Evangelio, predícate el Evangelio y vive el Evangelio. Esa es la solución. El Evangelio no fue escrito solamente para los impíos, el Evangelio fue escrito también para los creyentes. Por eso Pablo, en Efesios capítulo 6, cuando está hablando acerca de la armadura de Dios, la armadura con la cual el creyente debe vestirse todos los días para enfrentar a este mundo caído, en el versículo 15, él da un elemento y dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En otras palabras, hermanos, nosotros debemos vivir la vida cristiana firmemente enraizados en el Evangelio. En esa buena noticia de que a pesar de todos nuestros pecados, nosotros hemos sido completamente reconciliados con Dios. Él ya no es más nuestro juez, Él es nuestro Padre. Y nada ni nadie podrá separarnos de su amor. Un creyente que vive calzado sus pies con el apresto del Evangelio de la paz, siempre tendrá una palabra de alabanza para con ese Dios que llevó a cabo un plan tan maravilloso de salvación, centrado ni más ni menos que en la persona, la muerte y la resurrección de nuestro bendito y glorioso Salvador Jesucristo. Siempre habrá alabanza en su boca. Pero hay una tercera razón por la cual muchos no alaban a Dios como deberían hacerlo, y es la falta de conocimiento de quién es Dios. La falta de conocimiento. La verdadera alabanza fluye de una correcta comprensión de quién es Dios y de lo que Él ha hecho, de lo que Él hace y de lo que Él seguirá haciendo a favor de su pueblo. Y en la misma medida en que nosotros conozcamos en el crecimiento de lo que Dios ha revelado de sí mismo en su palabra, y en la medida en que nosotros llenemos nuestros corazones con esas verdades por medio de la meditación y del estudio de la palabra de Dios, hermanos, en esa misma medida estaremos nosotros preparados para darle a Dios la alabanza que solamente Él merece.
¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Y hermano, hermana, déjame hacerte una pregunta. ¿De qué hablas tú a lo largo de todo el día? ¿Cuál es tu tema de conversación? ¿Tu trabajo? ¿Negocios? ¿Dinero? ¿Tus hijos? ¿Tu familia? ¿Tus planes? ¿Diversión? ¿Placer? ¿Deportes? ¿O el tema de tu conversación es el Dios maravilloso, majestuoso y digno de suprema alabanza que tú has conocido en Cristo? ¿Cuál es tu tema de conversación? Hermano mío, un consejo: llena tu boca de la palabra de Dios. Llena tu boca de la palabra de Dios y créeme lo que te digo, tú no tendrás ningún problema para alabarlo. Ningún problema. Salmo 89, versículo 1. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Hermanos, nuestro Dios es digno de suprema alabanza. Cuando nosotros cerramos nuestros labios y dejamos por cualquier motivo de celebrar sus atributos, sus obras, sus promesas, estamos cometiendo no solo una tremenda injusticia, estamos haciéndole un terrible daño a nuestras almas. Dios no necesita de nuestras alabanzas, créanme, no la necesita, pero nosotros sí necesitamos alabarlo. Nosotros sí necesitamos enfocar nuestro pensamiento solamente en Él. De ahí que el alcance de la exhortación del salmista sea universal. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto o encabezado. ¿A quiénes exhorta el salmista a que proclamen audiblemente la gloria de Dios? ¿A quiénes? Él exhorta. Versículo 1 otra vez. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. La palabra hebrea que se traduce aquí para la palabra nación es la misma palabra que se utiliza habitualmente en el Antiguo Testamento para referirse a los gentiles. Es decir, a todos aquellos que no pertenecen a la nación de Israel. Y la palabra que aparece aquí como pueblos se refiere a los diversos grupos raciales, a los clanes familiares que pueden converger en una nación en particular. De modo, mis hermanos, que estas dos palabras juntas engloban a todos los seres humanos del planeta. A todos. Este es un llamado, una exhortación a todas las naciones del mundo y a todos los grupos étnicos para que reconozcan al Dios que se revela en las Escrituras como Jehová, el único Dios vivo y verdadero. El mensaje aquí no es cada uno alabe a Dios según la noción que cada uno tenga de Él o de la forma que le parezca. No, el mensaje es este: olvídate de tu Dios, olvídate de cualquier otro Dios que haya por ahí y adora al único Dios vivo y verdadero que existe. Ese es el llamado, esa es la exhortación. No existe un Dios para los judíos, un Dios para los chinos, otro Dios para los asiáticos. Como tampoco existe un Dios para la raza aria, otro Dios para los afroamericanos, otro para los celtas, otro para los vikingos o otro para los europeos. No. Existe un solo Dios, el Dios que se ha revelado en su palabra, en su creación y en la persona de su Hijo Jesucristo. Y es ese Dios al único que se debe adorar. Al único. Ahora, ¿cuáles son las razones que el salmista nos da para que alabemos a Dios de esa manera? Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado y último. Versículo 1 y 2. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, pero cuando uno lee este salmo de primera impresión, la primera vez, suena un poco extraño, ¿no? El salmista está exhortando a los gentiles para que adoren a Jehová, el Dios de Israel, por la forma en que Él ha engrandecido su misericordia sobre su pueblo. Y la pregunta que surge es, ¿qué es lo que el salmista está queriendo decir aquí?
Bueno, que todos los pueblos de la tierra adoren a Dios. ¿Por qué? Bueno, porque Él ha engrandecido su misericordia para con nosotros, los hijos de Israel. ¿Ok? Pero ¿eso en qué beneficia a los gentiles? ¿Por qué deben alabar a Dios todos aquellos que no pertenecen a esa nación escogida? Esto estaría mucho mejor, sería más concordante si el texto dijera: alabad a Jehová, pueblo de Israel, porque Él ha engrandecido su misericordia para con nosotros. Eso estaría mejor, pero eso no es lo que el texto dice. Y amados hermanos, yo creo que no exageramos al decir que la respuesta a esta pregunta es una de las claves más importantes para entender toda la Biblia. Síganme con mucha atención. Desde el mismo momento en que Dios llama a Abraham y hace un pacto con él para dar origen a la nación de Israel, el propósito divino de ese llamamiento fue claramente establecido. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. He ahí el pacto. Israel no existía para sí misma como nación, no. Israel existía como nación al solo efecto de traer a través de ellos el Mesías, en quien todas las naciones y razas encontrarían salvación. A partir del llamamiento de Abraham, Dios comenzó a tratar con esta nación para llevar a cumplimiento su plan soberano y perfecto, a pesar de que muchas veces ellos se rebelaron contra Dios. Pero Dios es fiel a su palabra y Él habría de llevar a cumplimiento su plan por encima de la cabeza de todo el mundo. Es por eso que el salmista no dice simplemente: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque Él ha tenido misericordia de nosotros. No, eso no es lo que el texto dice. El texto dice: porque Él ha engrandecido su misericordia sobre nosotros. Y la idea detrás de esta frase es la de un amor y una compasión que prevalecen por encima de todo. La palabra engrandecer significa prevalecer. Dios hizo un pacto con Abraham de bendecir por medio de él a todas las familias de la tierra, a todas las naciones, a todos los grupos étnicos. Y esa promesa de amor, hermanos, y esa misericordia habría de prevalecer por encima de toda adversidad, por encima de todo pecado, hasta la encarnación de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ese es el gran tema de toda la Biblia. El cumplimiento de esa promesa de pacto que le fue dada a Abraham y a su simiente. Vayamos por un momento a Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, Dios de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Pablo sigue con su explicación a los Gálatas y llegamos al versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, en singular. No dice y a sus simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esa es la simiente de Abraham, no tus simientes. Dios le dio una promesa a Abraham y a su simiente. Y dice Pablo que esa simiente en singular era ese gran descendiente de Abraham que habría de venir, es decir, el Mesías. Y Pablo concluye su idea en los versículos 28 y 29. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre,
No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Por qué todas las naciones deben alabar a Jehová? Por la forma en la que Él hizo prevalecer su misericordia sobre el pueblo de Israel. Porque, hermanos, a través de esa obra que Dios hizo a favor del pueblo de Israel, Dios estaba contemplando al mundo entero, incluyéndote a ti y a mí también. A ti y a mí. Es en virtud del cumplimiento de ese pacto con Abraham que el apóstol Juan, en su visión de la gloria en el libro del Apocalipsis, dice que él vio una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda tribu, de toda nación, de toda lengua, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero de Dios. Y hermanos, eso es precisamente lo que está describiendo el salmista en el Salmo 117. Exactamente lo mismo. A un grupo de redimidos de toda lengua, de toda nación, alabando al único Dios vivo y verdadero que se reveló en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que el llamado es universal. Alaben a Dios, hombres y mujeres de toda raza, de toda nación, porque la misericordia de Dios los alcanzó a ustedes también. Ustedes también pueden ahora venir a refugiarse bajo la sombra de sus alas y disfrutar de su amor eterno e inalterable. De ahí lo que sigue diciendo la segunda parte del versículo 2. Y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Hermanos, la palabra hebrea que en nuestra Biblia se traduce como fidelidad es la palabra amén, que se filtró a través de la Biblia en todos los idiomas. ¿Y qué significa realmente la palabra amén? Bueno, literalmente es una palabra que puede ser traducida como verdad, como fidelidad, como confiabilidad. Da la idea de algo que es firme, que es inamovible, algo que de ninguna manera puede ser alterado, quitado o abrogado. ¿Por qué debemos entonces alabar a Dios con todo nuestro corazón? Porque Él ha sellado, hermanos, su amor y su misericordia para con nosotros con la sangre preciosa de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es un Dios fiel y veraz, que no dejará caer a tierra ninguna de sus promesas para aquellos que han puesto su confianza en Él. ¿Qué dice el Salmo 115, versículo 1? No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. ¿Por qué? Por tu misericordia, por tu verdad, por tu amén. Por eso dice Pablo en 2 de Corintios que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Y quiero aclarar esto porque es un texto mal usado en el 99% de los casos. Todo el mundo dice que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. No, eso no es lo que dice Pablo. Eso pasa por leer la Biblia apresurado sin ver lo que estamos leyendo. Lo que Pablo está diciendo es que todas las promesas son en Él sí y en Él amén, con acento en la E. ¿Qué está diciendo Pablo? Que todas las promesas de Dios en Cristo son fieles y verdaderas. Mis amados hermanos, Cristo selló con su sangre toda promesa de Dios para con sus hijos. Y toda promesa de Dios para con sus hijos se ha de cumplir sin lugar a dudas. Porque el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará jamás. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. No son tal vez, no son quizás, no son muy probables, a lo mejor. No, hermano, es sí, absolutamente sí. Sí, nuestros pecados fueron perdonados. Sí, fuimos adoptados en la familia de la fe. Sí, tenemos una esperanza. Sí, nos espera la gloria eterna. Sí, estaremos para siempre en la presencia de nuestro bendito y glorioso Salvador. Sí, absolutamente sí. Hermano mío amado, hermana mía amada, yo no sé cuál es la circunstancia por la que tú debes estar atravesando en este momento.
Pero créeme, las dos razones que el salmista da en el Salmo 117 para alabar a Dios están tan vigentes hoy como el día en el cual fueron escritas. Es más, yo diría que están más vigentes hoy que el día en que fueron escritas. ¿Saben por qué? Porque el salmista estaba contemplando la promesa en el futuro, como algo que ha de venir. Nosotros estamos mirando una obra ya consumada. Hermanos, ya Cristo vino, ya Cristo murió, ya resucitó, ya está sentado a la diestra del Padre en las alturas, reinando sobre todo el universo. Por lo tanto, hermano mío, alaba a Dios todos los días, constantemente. Celebra sin timidez la gloria de su nombre y anuncia de día en día su salvación. Porque independientemente de las circunstancias tremendas como las de mi familia que puedas estar atravesando hoy, hermano, nuestro Dios te ama con un amor inalterable. Con un amor inalterable, y sus promesas son fieles y verdaderas. Nada ni nadie en todo el universo podrá impedir que Él lleve a cabo el propósito de hacerte a ti cada vez más semejante a nuestro Señor Jesucristo y llevarte a disfrutar de Él por siempre en su presencia en gloria. Hermano, alaba a Dios. Yo estoy seguro que si nos sentamos con un papel y un lápiz, todos nosotros tenemos más de 1.000.000 de razones por las cuales alabar a Dios, empezando por nuestra vida. Y amigo, a ti que estás hoy aquí entre nosotros sin Cristo, hemos visto hoy que la misericordia de Dios no conoce de barreras nacionales ni raciales. ¿Por qué? Porque todos los hombres de toda raza, de toda tribu, de toda nación, de toda lengua, necesitan al mismo Salvador. Todos necesitan el perdón de sus pecados. Todos necesitan urgentemente reconciliado con Dios. Y el Señor te está dando a ti hoy la oportunidad, el privilegio de venir a refugiarte bajo la sombra de sus alas. Amigo mío, Jesucristo es un gran Salvador. Y Él puede darte ahora mismo, aquí, ya, ahora, en este instante, la gracia que tú necesitas para ser perdonado, para ser plenamente reconciliado con Dios, para poder obtener gratis el don de la vida eterna. Amigo mío, ven a Cristo, ven a la cruz. No desaproveches esta oportunidad única que Dios te está dando hoy de escuchar su palabra. Ven a Él, allí donde estás, clamando por misericordia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias.